En ciertas ocasiones se lo decía a través de esta plataforma de comunicación. El Perú se equivocó al elegir a Pedro Castillo como su presidente. Pedro Castillo, un profesor rural, llámese de campo, que alcanzó de forma sorprendente o milagrosa el poder del Perú, hoy está destituido y guardando prisión por inoperante, poco eficiente y por falta de estrategias políticas, porque no conocía lo que es el poder, y mucho menos tenía conocimiento del manejo de Estado. Así iniciamos este comentario, agradecido de todos ustedes por su fiel sintonía. Un servidor, Carlos Fernández, transmitiendo desde la República Dominicana para todo el mundo. Agradecido también de aquellas personas que entran a nuestro canal de YouTube, se suscriben, es muy fácil, Carlos Fernández, comparta nuestro contenido por las diferentes plataformas y redes sociales para que esta vía de comunicación se convierta en la número 1 a nivel nacional e internacional. Señores, está destituido Pedro Castillo, el expresidente del Perú, dado de que el Congreso de ese país sometió una moción para destituir a su gobernante y en efecto lo lograron. ¿Qué pasó con Pedro Castillo? Simple y llanamente una derrota para él, para su partido, para su país, una derrota para esa ala de la izquierda que ha venido ganando espacio, terreno, algunas presidencias en algunos países en los últimos meses, con ese auge de resurgimiento de esa izquierda, luego de una debacle, si se quiere, estratégica que llevó a perseguir a presidentes de la tendencia de la izquierda, y Pedro Castillo era de esa camada de gobernantes de la izquierda que comenzaban a dar un respiro, que comenzaban a dar una confianza. Pero algo falló en el Perú. Lo primero es que estamos observando que Pedro llegó a la presidencia de ese país con unas elecciones muy conflictivas, un proceso electoral muy reñido, donde prácticamente el 50% de la oposición y un 51% que alcanzó Pedro Castillo para finalmente ser el presidente del Perú. Y desde ahí se pensaba que Pedro Castillo podía ser un presidente que iba a tener muchas dificultades, dado de que tenía frentes políticos, sociales, económicos, que podían presionarlo. Y evidentemente que al tratarse de un gobernante que ganó un proceso electoral muy reñido, con una candidata tan fuerte, con un carisma y una popularidad tan extraordinaria como Keiko Fujimori, se pensaba que le iban a hacer la vida imposible al gobierno de Pedro. Y desde el 28 de julio del año 2021, que el señor profesor rural llamado Pedro Castillo asume la presidencia de ese país, todavía se tenía la esperanza de que Pedro podía salir a camino. Y de repente, al comienzo de su gobierno, nos íbamos dando cuenta de manera rápida de las torpezas de este señor, de las metidas de patas, con su inexperiencia, falta de conocimiento de lo que es el Estado, que siempre lo pongo como ejemplo. Es como cuando usted conduce un vehículo
y comienza a acelerar sin saber dónde tiene que frenar, sin utilizar el sentido común de que en alguna parte tiene que ceder, bajar ese acelerador o la velocidad de ese vehículo. Y llevado esto al gobierno de Pedro Castillo en el Perú, nos damos cuenta de que el profesor rural, llámese de campo, Pedro Castillo, comenzó a acelerar ese vehículo llamado Estado de una forma desenfrenada, desequilibrada, manejando de forma temeraria. Y cuando lo llevamos a la realidad nos encontramos que desde el inicio de su gobierno, conformado ya su gabinete, pocas semanas de inicio, comenzaron a renunciarles una gran cantidad de funcionarios que no estaban de acuerdo con el pensamiento, con la forma de gobernar de Pedro Castillo. Y comenzaban entonces las quejas, y esas quejas no venían ni de Keiko Fujimori, ni tampoco venían de esa oligarquía empresarial que entendían, y con razón, que Pedro Castillo no podía ser presidente de ese país. No venían de ningún sector. Todavía Pedro Castillo gozaba de ese privilegio y esa oportunidad como nuevo gobernante. Simple y llanamente, en menos de un año y unos meses, Pedro Castillo dio una real muestra de la incapacidad y la torpeza al frente del poder. Y el Congreso de ese país, al darse cuenta de tantas quejas, tantas situaciones, tantas denuncias, tantas metidas de patas de ese gobierno, comenzó a solicitar la destitución de Pedro Castillo. Y a lo primero no lo lograron. Lo sometieron de nuevo por segunda vez y no lo lograron. Hasta que en un tercer intento el Congreso del Perú destituyó a su presidente con 101 votos a favor, creo que 5 o 10 en contra. Y lo cierto es que hoy el expresidente está guardando prisión. Asumió la presidencia del Perú la vicepresidenta de Pedro Castillo, Dina Boluarte, la cual luce estar asustada. Sabe que el pueblo del Perú está pendiente de ella para que, independientemente de su amistad con el expresidente Pedro Castillo, no se vaya a equivocar. Hoy, la señora vicepresidenta o presidenta en funciones, Patricia Dina Boluarte, está dirigiendo los destinos del Perú. ¿Qué nos indica esto? Primero, que Pedro no tiene la capacidad o no tuvo la capacidad de administrar el Estado, de ser un presidente que pudiera conectar con los diferentes sectores. No tuvo una oposición ni un sector empresarial en su contra por lo menos estos meses que estuvo en la presidencia. Él mismo y su gabinete cometieron los errores. Ellos mismos se autodestruyeron. Ellos mismos dieron una señal de debilidad como políticos, prácticamente derrotando a su partido, al que lo llevó al poder, haciendo fracasar, quedar mal a los demás partidos aliados que también lo llevaron al poder al señor Pedro Castillo, haciendo quedar mal al Perú, que hoy está siendo noticia negativa a nivel mundial. El Perú, que en los últimos años ha tenido situaciones con sus presidentes. El Perú, que sigue siendo un ejemplo de superación, trabajo continuo a nivel mundial, pero que sus gobernantes han tirado por la borda la imagen
y el buen nombre del Perú. Y ahora Pedro Castillo va a la cárcel, acusado de rebelión. Cometió la peor torpeza o la última torpeza de declarar desierto el Congreso horas antes de que él sabía que lo iban a destituir. Otra torpeza más, y la última torpeza de Pedro Castillo fue creerse que él era el superhéroe que podía mantener el control en el Perú, que podía estar por encima de una constitución, o que a lo mejor creía que sentarse en la silla presidencial era un jueguito o un chiste, y de repente sacado del poder y preso. Lamentable finalmente, porque esto da una señal negativa para esa ala de la izquierda que ha venido ganando terreno en los últimos años, alcanzando incluso presidencias, y Pedro Castillo formaba parte de ese grupito de la izquierda que ha tenido un resurgir en los últimos años, pero que lamentablemente el pueblo del Perú, más del 50% de los votantes de ese país que le dieron un voto de confianza a Pedro, hoy están de capa caída, están desilusionados con Pedro Castillo. Pero mientras tanto, le damos seguimiento, desearle lo mejor para ese pueblo trabajador como lo es el Perú, emprendedor, innovador. Desearle lo mejor a la actual presidenta para que la misma pueda concluir ese mandato, que se tengan que hacer los cambios que hay que hacer en el Perú, y que esa izquierda que, reitero, ha tenido un resurgir en los últimos años, alcanzando y obteniendo diferentes estamentos estatales, presidencias, esa izquierda no se ve ahora tan bien afectada la imagen de la misma, dado de que Pedro Castillo evidentemente que ha cometido una torpeza.